Un discípulo le preguntó a Lao Tse, ¿qué es lo mejor que se puede hacer para detener a los pensamientos, para detener a la mente? Lao Tse dijo, lo mejor es estar quieto. ¿Y qué quiere decir él con estar quieto? Quiere decir, no desees. Lo mejor es estar quieto, es la forma taoísta de decir, no desees. Porque los pensamientos no son más que sirvientes de los deseos. Los pensamientos nunca se detienen por sí mismos. Solo se detienen cuando la mente que desea desaparece. Por eso, inclusive, el deseo de conocer a Dios, de llegar a Dios, es una barrera. Permanece quieto, simplemente sin deseos, como si nada se tuviera que hacer, como si nada fuera a suceder. Mantén una carencia absoluta de esperanzas, porque la esperanza no es otra cosa que un nombre nuevo para el deseo. La esperanza es el deseo con un nombre hermoso. El deseo como nombre es un tanto feo, el deseo es algo un tanto desnudo, expuesto. La esperanza es un deseo vestido. Permanece sin esperanza. No hay futuro, así que abandona toda ambición. Solo existe este momento, así que no corras de aquí para allá. No tiene sentido, es de neuróticos, es de locos. Solo relájate en este momento, viviendo totalmente, en el eterno presente. Simplemente sé. Pero tú estás agitado constantemente, nunca estás quieto. Incluso cuando te sientas como una estatua estás agitado. Tu mente se está moviendo continuamente, va de uno a otro lado. Se te tira y se te empuja de un deseo al otro. Cuando no hay deseo, ni siquiera el deseo de alcanzar lo supremo, entonces uno está quieto. Cuando se niegan todos los deseos, súbitamente estás quieto. No hay dónde ir, no hay hacia dónde moverse. No sopla viento alguno. El deseo es el viento que sigue soplando en tu interior, y mantiene tu llama interna agitada. Por eso no estás quieto. Ni siquiera mientras duermes estás quieto. Ni siquiera mientras escuchas este audio estás quieto. Ni siquiera mientras estás sentado en meditación, silenciosamente, estás quieto. La gente dice, en la meditación los pensamientos siguen, no se detienen. En realidad vienen más. Cuando tú estás ocupado con tu vida ordinaria de cada día, no te llegan tantos. Tú estás ocupado, absorto. Pero cuando estás sentado sin hacer nada, entonces toda tu energía se va a los pensamientos. Entonces surge una gran tormenta en tu ser, pensamientos y pensamientos, e incluso algunas veces ni siquiera puedes imaginar qué clase de pensamientos. Memorias del pasado, algo que sucedió hace 30 años surge repentinamente. O pensamientos del futuro. Puede que tu esposa ni siquiera esté embarazada, y tú estés pensando, una vez que haya nacido el niño, ¿a qué colegio lo enviaremos? Cosas imposibles siguen yendo y viniendo, y tú sabes que son tonterías. Muchas veces las reconoces y quieres dejarlas, pero te sientes impotente. Los pensamientos no se pueden detener en forma directa. Permite que esto se entienda muy profundamente. Deja que se asiente en tu ser. Pero tú quieres detener los pensamientos directamente. Es una tontería, una idiotez, tu esposa ni siquiera está embarazada y tú estás pensando en el niño que ha crecido y va a la universidad. ¿A qué universidad enviarlo? ¿A Cambridge o a Oxford? Y tú estás muy inquieto, ¿a dónde enviarle? ¿Cuál será la mejor? Y de repente lo reconoces, ¡qué tontería! Es una idiotez. Entonces, ¿por qué surge? No se trata del pensamiento mismo. Tú tienes un deseo, tienes una ambición. Muchas cosas se han quedado sin satisfacer. Tú quisieras satisfacerlas por medio de tu hijo. El hijo no es otra cosa que la personificación de tu ambición. Tú querías ir a Oxford, pero no pudiste hacerlo. Te gustaría ir en la forma de tu hijo. Por eso ha surgido la idea, ha surgido el pensamiento. Han pasado 30 años, y de repente algo sale a la superficie. Nada es repentino, nada deja de ser causado en la mente. Si algo surge, esto quiere decir que hay algo en ello. No se le puede llamar simplemente una estupidez y dejarlo. Hace 30 años alguien te insultó, y todavía no lo has dejado pasar. La herida todavía duele. Te sientas en silencio y la herida sale a la superficie. Ocupado en las 1001 cosas del mundo, tú lo olvidas, pero cuando no estás ocupado, la herida se abre. La herida empieza a enviarte mensajes, dice, haz algo al respecto, todavía no he sido curada. ¿Cuántas veces la herida se te ha manifestado, y cuántas veces has decidido vengarte, o hacer algo? Y el dolor de la herida regresa una y otra vez, y todavía tienes el deseo de vengarte del enemigo que te ha insultado. Esto no concierne al pensamiento, concierne al deseo.
Analiza tus pensamientos, y siempre hallarás que son los sirvientes, y que en algún lugar oculto está el amo, los deseos, protegido por los sirvientes. Mata al amo y los sirvientes desaparecen. Si continúas matando a los sirvientes nada pasará, el amo seguirá trayendo nuevos sirvientes. Tú podrás seguir matando a los viejos, él proporcionará otros nuevos. Y se debe entender la diferencia con el yoga. Si vas donde un profesor de yoga, él te dirá cómo estar quieto. Él te dirá qué postura te ayudará a estar quieto, cómo respirar, qué ritmo facilitará la quietud, si debes cerrar los ojos completamente, o solo mirar a la punta de la nariz. Él te dará indicaciones, ayudas. Él te dará un mapa. Los taoístas no tienen mapa alguno. Dicen que si practicas una postura determinada, miras tu nariz y respiras de una forma correcta, impondrás una cierta quietud, pero no será verdadera. Es cultivada, es algo que se practica, es falsa. La quietud verdadera viene de la comprensión de que el deseo no produce ningún beneficio en tu vida. Trata de comprenderlo. En el Tao no hay ejercicios, no se te da una postura, una disciplina, una clase de moralidad. No se te dice qué comer, cuándo acostarse y cuándo levantarse por la mañana. Nada se te dice, porque se considera que todas estas cosas pueden darte una experiencia falsa de la quietud, pueden forzarla. Y esto se tiene que entender. Cuando te sientas en una postura determinada, puedes ayudar a que la mente se quede un poco más quieta. Si el cuerpo está totalmente quieto, la mente se queda ligeramente quieta, porque la mente y el cuerpo no son dos cosas. La división no es completamente clara. La mente y el cuerpo están unidos. Aunque se diga que eres cuerpo y mente, eres cuerpo-mente, una sola palabra. El y no es correcto, déjalo. La mente es tu cuerpo más profundo, y el cuerpo es tu mente más externa. Por tanto, cuando el cuerpo está quieto, naturalmente algunas vibraciones de quietud llegan a la mente más profunda. Eso crea una base física, y tú sientes algo de quietud. Míralo de otra forma. Cuando te enojas, ¿qué haces? Aprietas los dientes, cierras los puños. ¿Por qué? ¿Es que no puedes enojarte sin más, sin apretar los dientes y los puños? Inténtalo un día, enójate simplemente, sin apretar los puños, sin apretar los dientes. Permanece relajado en el cuerpo, e intenta enojarte y verás que es imposible. ¿Cómo puedes enojarte si no tienes la ayuda del cuerpo? Y después, un día, prueba lo siguiente, sin enojo alguno aprieta los puños y los dientes. Muestra únicamente el gesto de enojo, y verás que una forma de enojo surgirá repentinamente en ti. Tú te puedes llegar a enojar solo creando los síntomas. Eso es lo que hacen los actores. El actor tiene que actuar en momentos en los que puede no sentirse enojado y tiene que estarlo. ¿Qué se supone que tiene que hacer? Él hará la parte corporal y la parte mental le seguirá. Él no se está sintiendo feliz, pero tiene que hacer la parte corporal. Se muestra feliz, y una forma de felicidad le sigue en consecuencia. Cuerpo y mente van juntos. Los taoístas dicen que esto se debe entender, pues de lo contrario crearás una quietud falsa. La quietud que se crea con la postura corporal no es la quietud real, es un truco. Lao Tse tiene un enfoque totalmente diferente. No plantea el cultivar. Plantea el comprender. Se va a los pensamientos. Entonces surge una gran tormenta en tu ser, pensamientos y pensamientos, e incluso algunas veces ni siquiera puedes imaginar qué clase de pensamientos. Memorias del pasado, algo que sucedió hace 30 años surge repentinamente. O pensamientos del futuro. Puede que tu esposa ni siquiera esté embarazada, y tú estés pensando, una vez que haya nacido el niño, ¿a qué colegio lo enviaremos? Cosas imposibles siguen yendo y viniendo, y tú sabes que son tonterías. Muchas veces las reconoces y quieres dejarlas, pero te sientes impotente. Los pensamientos no se pueden detener en forma directa. Permite que esto se entienda muy profundamente. Deja que se asiente en tu ser. Pero tú quieres detener los pensamientos directamente. Es una tontería, una idiotez. Tu esposa ni siquiera está embarazada y tú estás pensando en el niño que ha crecido y va a la universidad. ¿A qué universidad enviarlo? ¿A Cambridge o a Oxford? Y tú estás muy inquieto, ¿a dónde enviarle? ¿Cuál será la mejor? Y de repente lo reconoces, ¡qué tontería! Es una idiotez. Entonces, ¿por qué surge? No se trata del pensamiento mismo. Tú tienes un deseo, tienes una ambición. Muchas cosas se han quedado de aquí para allá.
No tiene sentido, es de neuróticos, es de locos. Solo relájate en este momento, viviendo totalmente, en el eterno presente. Simplemente sé. Pero tú estás agitado constantemente, nunca estás quieto. Incluso cuando te sientas como una estatua estás agitado. Tu mente se está moviendo continuamente, va de uno a otro lado. Se te tira y se te empuja de un deseo al otro. Cuando no hay deseo, ni siquiera el deseo de alcanzar lo supremo, entonces uno está quieto. Cuando se niegan todos los deseos, súbitamente estás quieto. No hay dónde ir, no hay hacia dónde moverse. No sopla viento alguno. El deseo es el viento que sigue soplando en tu interior, y mantiene tu llama interna agitada. Por eso no estás quieto. Ni siquiera mientras duermes estás quieto. Ni siquiera mientras escuchas este audio estás quieto. Ni siquiera mientras estás sentado en meditación, silenciosamente, estás quieto. La gente dice, en la meditación los pensamientos siguen, no se detienen. En realidad vienen más. Cuando tú estás ocupado con tu vida ordinaria de cada día, no te llegan tantos. Tú estás ocupado, absorto. Pero cuando estás sentado sin hacer nada, entonces toda tu energía está el amo, los deseos, protegido por los sirvientes. Mata al amo y los sirvientes desaparecen. Si continúas matando a los sirvientes nada pasará, el amo seguirá trayendo nuevos sirvientes. Tú podrás seguir matando a los viejos, él proporcionará otros nuevos. Y se debe entender la diferencia con el yoga. Si vas donde un profesor de yoga, él te dirá cómo estar quieto. Él te dirá qué postura te ayudará a estar quieto, cómo respirar, qué ritmo facilitará la quietud, si debes cerrar los ojos completamente, o solo mirar a la punta de la nariz. Él te dará indicaciones, ayudas. Él te dará un mapa. Los taoístas no tienen mapa alguno. Dicen que si practicas una postura determinada, miras tu nariz y respiras de una forma correcta, impondrás una cierta quietud, pero no será verdadera. Es cultivada, es algo que se practica, es falsa. La quietud verdadera viene de la comprensión de que el deseo no produce ningún beneficio en tu vida. Trata de comprenderlo. En el Tao no hay ejercicios, no se te da una postura, una disciplina, una clase de moralidad. No se te dice qué comer, cuándo acostarse y cuándo levantarse por la mañana. Nada se te dice, porque se considera que todas estas cosas pueden darte una experiencia falsa. Un discípulo le preguntó a Lao Tse, ¿qué es lo mejor que se puede hacer para detener a los pensamientos, para detener a la mente? Lao Tse dijo, lo mejor es estar quieto. ¿Y qué quiere decir él con estar quieto? Quiere decir, no desees. Lo mejor es estar quieto, es la forma taoísta de decir, no desees. Porque los pensamientos no son más que sirvientes de los deseos. Los pensamientos nunca se detienen por sí mismos. Solo se detienen cuando la mente que desea desaparece. Por eso, inclusive, el deseo de conocer a Dios, de llegar a Dios, es una barrera. Permanece quieto, simplemente sin deseos, como si nada se tuviera que hacer, como si nada fuera a suceder. Mantén una carencia absoluta de esperanzas, porque la esperanza no es otra cosa que un nombre nuevo para el deseo. La esperanza es el deseo con un nombre hermoso. El deseo como nombre es un tanto feo, el deseo es algo un tanto desnudo, expuesto. La esperanza es un deseo vestido. Permanece sin esperanza. No hay futuro, así que abandona toda ambición. Solo existe este momento, así que no corras sin satisfacer. Tú quisieras satisfacerlas por medio de tu hijo. El hijo no es otra cosa que la personificación de tu ambición. Tú querías ir a Oxford, pero no pudiste hacerlo. Te gustaría ir en la forma de tu hijo. Por eso ha surgido la idea, ha surgido el pensamiento. Han pasado 30 años, y de repente algo sale a la superficie. Nada es repentino, nada deja de ser causado en la mente. Si algo surge, esto quiere decir que hay algo en ello. No se le puede llamar simplemente una estupidez y dejarlo. Hace 30 años alguien te insultó, y todavía no lo has dejado pasar. La herida todavía duele. Te sientas en silencio y la herida sale a la superficie. Ocupado en las 1001 cosas del mundo, tú lo olvidas, pero cuando no estás ocupado, la herida se abre. La herida empieza a enviarte mensajes, dice, haz algo al respecto, todavía no he sido curada. ¿Cuántas veces la herida se te ha manifestado, y cuántas veces has decidido vengarte, o hacer algo? Y el dolor de la herida regresa una y otra vez, y todavía tienes el deseo de vengarte del enemigo que te ha insultado.
Esto no concierne al pensamiento, concierne al deseo. Analiza tus pensamientos, y siempre hallarás que son los sirvientes, y que en algún lugar oculto. La gente dice, en la meditación los pensamientos siguen, no se detienen. En realidad vienen más. Cuando tú estás ocupado con tu vida ordinaria de cada día, no te llegan tantos. Tú estás ocupado, absorto. Pero cuando estás sentado sin hacer nada, entonces toda tu energía se va a los pensamientos. Entonces surge una gran tormenta en tu ser, pensamientos y pensamientos, e incluso algunas veces ni siquiera puedes imaginar qué clase de pensamientos. Memorias del pasado, algo que sucedió hace 30 años surge repentinamente. Deseo al otro. Cuando no hay deseo, ni siquiera el deseo de alcanzar lo supremo, entonces uno está quieto. Cuando se niegan todos los deseos, súbitamente estás quieto. No hay dónde ir, no hay hacia dónde moverse. No sopla viento alguno. El deseo es el viento que sigue soplando en tu interior, y mantiene tu llama interna agitada. Por eso no estás quieto. Ni siquiera mientras duermes estás quieto. Ni siquiera mientras escuchas este audio estás quieto. Ni siquiera mientras estás sentado en meditación, silenciosamente, estás quieto. Es un deseo vestido. Permanece sin esperanza. No hay futuro, así que abandona toda ambición. Solo existe este momento, así que no corras de aquí para allá. No tiene sentido, es de neuróticos, es de locos. Solo relájate en este momento, viviendo totalmente, en el eterno presente. Simplemente sé. Pero tú estás agitado constantemente, nunca estás quieto. Incluso cuando te sientas como una estatua estás agitado. Tu mente se está moviendo continuamente, va de uno a otro lado. Se te tira y se te empuja de un deja, se detienen por sí mismos. Solo se detienen cuando la mente que desea desaparece. Por eso, inclusive, el deseo de conocer a Dios, de llegar a Dios, es una barrera. Permanece quieto, simplemente sin deseos, como si nada se tuviera que hacer, como si nada fuera a suceder. Mantén una carencia absoluta de esperanzas, porque la esperanza no es otra cosa que un nombre nuevo para el deseo. La esperanza es el deseo con un nombre hermoso. El deseo como nombre es un tanto feo, el deseo es algo un tanto desnudo, expuesto. La esperanza es... Un discípulo le preguntó a Lao Tse, ¿qué es lo mejor que se puede hacer para detener a los pensamientos, para detener a la mente? Lao Tse dijo, lo mejor es estar quieto. ¿Y qué quiere decir él con estar quieto? Quiere decir, no desees. Lo mejor es estar quieto, es la forma taoísta de decir, no desees. Porque los pensamientos no son más que sirvientes de los deseos. Los pensamientos nunca